La saga Saiyajin nos introdujo por primera vez el pasado y origen alienígena de Goku. Y claro, los últimos y poderosísimos guerreros supervivientes al cataclismo del planeta Vegeta. Los Saiyajin son la raza más importante y claro, la más épica de todo Dragon Ball. Claro, nuestro protagonista y su inigualable rival pertenecen a esta. Es por eso que, en esta ocasión, vengo a hablarte largo y tendido sobre los varios misterios que envuelven a esta raza. Cosas como el por qué Nappa y Vegeta eran tan poderosos respecto al inútil de Raditz, por qué Bardock y Goku sí tenían el potencial Super Saiyajin genético y él no. Te hablaré del misterioso planeta que los Saiyajin nunca se atrevieron a invadir, y qué les pasó al resto de supervivientes del planeta Vegeta, darles como posible hermano de Goku, y muchas otras cosas más. Sean bienvenidos entonces a este épico video de misterios sobre los Saiyajin. El verdadero planeta de origen de los Saiyajin. Canónicamente y oficialmente dentro del manga y en el viejo canon de Toei, el planeta Vegeta no es el planeta de origen de los Saiyajin. Este era llamado originalmente Plant y pertenecía a una antigua raza llamada los Surfurus, o Surfurujin, una raza tecnológica de poco poder y poca estatura. De hecho, de esta raza se derivaron dos poderosos enemigos que aparecieron después en medios oficiales. El Dr. Raishi, habiendo creado una máquina de rencor fantasma conocida como Hachiya, y también el más conocido y malvado Baby, quien sería un verdadero problema y dolor de cabeza para Goku y compañía en Dragon Ball GT. Todo esto, como he dicho, era antes hecho por Toei, pero actualmente en el canon del manga no se sabe en realidad a ciencia cierta, pero hasta donde sabemos el planeta sigue siendo conocido como Plant, solo que sin los Surfurujins, hasta que Toriyama, por ejemplo, lo ponga en su manga. Sea como sea, los Saiyajin eran originarios de otro planeta en realidad, uno muy diferente, uno conocido como Sadala. Curiosamente, los Saiyajin del universo 6 vistos en el torneo de Champa siguen conservando este planeta original y con el mismo nombre. Pero hace 1000 años en nuestro universo hubo un conflicto entre los Saiyajin buenos y malvados, posiblemente tiempo después de la leyenda del primer Super Saiyajin Dios. Según la poca información que se tiene, el legendario Super Saiyajin de hace 1000 años se transformó y alcanzó un poder descomunal, pero lamentablemente este vio la luna llena y se transformó en un Osaru dorado. Y tanto poder desembocado sin control dio como resultado la destrucción de aquel planeta. Y los Saiyajin supervivientes, más que seguramente, eran los que se encontraban en misiones de conquista en otros planetas. Quizá esto dando respuesta a por qué los Saiyajin eran muy pocos para las épocas actuales, cuando Freezer decidió liquidarlos a todos. Lo curioso es que quizá para esta época tan antigua, los Saiyajin ya se encontraban trabajando para la raza de Freezer. ¿Por qué Bardock seguía siendo considerado un guerrero de clase baja si igualó al Rey Vegeta? Aquí, chicos, tenemos un tema de mi especial interés, y es que la mayoría de Saiyajin de clase baja eran aquellos con un poder, pues digamos, menor a las 2000 unidades, al parecer, porque Nappa, poseyendo 4000, ya era considerado como de élite. Y de hecho existieron dos, o mejor dicho, tres guerreros anómalas dentro de la raza de los Saiyajin, que fueron considerados los mejores de su raza y que poseían un poder súper exagerado. Primero, el Rey Vegeta III, quien antes en la ova de Bardock se decía tenía 10.000 unidades, y su hijo, el Príncipe Vegeta, heredó su potencial y hasta más poder, llegando a tener 18.000 unidades siendo adulto cuando llegó a la Tierra a enfrentar a Goku. También Broly del antiguo canon cuando era un bebé, este despedió una fuerza de también 10.000 unidades cuando menos, también cosa que asustó demasiado al Rey Vegeta y este decidió liquidarlo con sus propias manos. Aquí, el punto es que Bardock, chicos, llegó a tener 10.000 unidades y hasta más en sus últimos momentos de vida. Entonces, ¿por qué seguía siendo considerado como un clase baja? Pues posiblemente la respuesta se deba a su nacimiento, a que Bardock nació con un poder extremadamente bajo, y fueron sus constantes batallas, entrenamiento y recuperaciones Senkais las que lo llevaron a ir aumentando y aumentando su poder hasta llegar a esas poderosas unidades. Es entonces, chicos, que se puede decir que los Saiyajin se clasificaban mediante el poder con el que nacían, y poco o más bien nada afectaba el poder que uno vaya adquiriendo a lo largo de su vida para ir escalando en esta categoría o cadena de elitismo, no sé, por decirlo de alguna manera. Pero ¿saben? A mí me parece muy curioso que Vegeta III no haya hecho nada al enterarse que un clase baja, que de hecho lideraba un escuadrón de guerreros bastante fuertes y competentes,
Si seguía así, Bardock potencialmente pudo rebelarse ante él y dar un golpe de estado, acabando con el rey y tomando su trono a la fuerza, ya que los Saiyajin, como he dicho, eran elitistas y solo les importaba seguir a los que tuvieran el nivel de poder más alto. Por eso se me hace muy raro que el rey Vegeta de ese entonces no hubiera hecho nada en contra de Bardock al considerarlo después como un guerrero peligroso capaz de rivalizar con su poder y pudiendo robarle su trono. Algo que de hecho Bardock hizo en su momento en el fan manga de Dragon Ball Multiverse para liderar a su raza y rebelarse todos juntos ante Freezer. Bardock y Gine eran pobres y el misterio de la tecnología Saiyajin. Por último, una pregunta e idea dada por mi editor, el buen Alan Winter, gracias crack por ayudarme a editar estos videos, es que canónicamente vemos a los Saiyajin viajando constantemente en naves super avanzadas y teniendo artefactos tecnológicos muy útiles y toda la cosa, pero viviendo luego en chozas y casas de barro y piedras al parecer, que recuerdan curiosamente a colmenas de insectos. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues bueno, tal cual hemos mencionado, los Saiyajin son una civilización más enfocada a los guerreros y saqueadores. Algo así como los vikingos o bárbaros paganos de la antigüedad, comparándolos a nuestra realidad. Y es que realmente a los Saiyajin no les importaba mucho la tecnología, o la riqueza, o los avances científicos. Y aclaro, sí que había científicos Saiyajin, y de hecho salieron en la película de Dragon Ball Super Broly, pero eran la excepción, más no la regla. Es decir, era muy raro que existieran estos y eran muy pocos los que había. Al final, chicos, la respuesta es lo más lógico posible. La raza de Freezer les proporciona siempre la tecnología necesaria para vivir cómodamente, o sea, lo más cómodamente posible hablando, porque pues ya ven que viven en casas de barro y todo eso. Y seguir así, manteniendo su estilo de vida de conquistadores que tanto les gusta. Algo que obviamente les convenía a los demonios del frío. Es por eso que en tantos años desde que llegaron a Plan, rebautizado claro como el planeta Vegeta, posiblemente por Vegeta primero o Vegeta primero, a estos no les interesó jamás cambiar sus costumbres, por lo que seguían viviendo en esas chozas simples y austeras. Ojito que hay otro detalle importante, y es que el palacio tecnológico era reservado, pues claro, para el rey Vegeta en turno y su familia real, así como generales y guerreros de clase alta como Paragus y compañía. Ya saben que aquí los Saiyajin eran bastante elitistas en este aspecto de los niveles de poder. Sería entonces que así los de la élite seguían teniendo acceso a las mejores incubadoras para sus hijos y teniendo más posibilidades de que las nuevas generaciones nacieran mucho más poderosas. ¿Los Hakaishin tienen una transformación? En un post de dudas del otro día me preguntaron si es posible que los Hakaishin tuvieran una transformación chetadísima, así al máximo poder mega musculosa como se ve en Kakumei. Pues bien, en principio pues no, porque la batalla que tuvieron los 12 Hakaishins antes del torneo de poder, ninguno de ellos manifestó dicho poder antes, cosa que ha llevado a muchos a creer que realmente estos seres... 1. Siempre están al máximo, o 2. Que realmente manejan bien su fuerza y no sería necesario para ellos un cambio tan abrupto. Pero Kakumei, Dragon Ball Kakumei el manga, el fan manga, se basó en la transformación de Toppo, la que se vio en el anime, no hay que olvidarlo, la que para muchos es tan canon como el manga. En lo personal, a mí me molesta que existan estas diferencias porque pues nada les costaba agregar a Toppo Hakaishin también en el manga, aunque sea brevemente. Para muchos, al ser un aprendiz y al no ser para nada experto en el uso de este ki destructivo, Toppo tenía que hincharse de esa manera para resistir tanto poder. Podría ser una buena explicación en caso de que los dioses no tengan ese presunto modo Hakaishin 100%. Y saben, en su momento yo expliqué el nivel de poder de todos ellos usando este concepto no visto del máximo poder o modo Hakaishin, porque si no, no se explica cómo Bill sigue siendo más poderoso que Goku y Vegeta con sus doctrinas. Simplemente es absurdo. El detalle aquí es que Vegeta Ultra Ego es una posible explicación de que los dioses pueden llegar a transformarse, porque el mismo Bills dice que ellos, es decir los dioses de la destrucción, saben usar y dominan, claro, dicha doctrina. Yo creo que no utilizaron el Ultra Ego en su combate frente a Zenosama por alguna especie de limitante que Daishinkan usó o aplicó sobre ellos o algo así, porque pues Zenosama no podía seguir sus movimientos de combate, ninguno de los dos Zenos. Pero pues lo más posible es que a Toriyama ni se le hubiera ocurrido el concepto todavía del Ultra Ego. Pero bueno, sigue siendo posible. ¿Por qué Vegeta no mató a Nappa? Una de las cosas más interesantes del periodo Z era la vida de los Saiyajin en el ejército de Freezer. Realmente es algo genial. Es algo que a mí me llama bastante la atención y es un tema pues poco explorado.
Y saben, el escuadrón del príncipe Vegeta realmente era brutal, una bola de sanguinarios conquistadores. Y por eso es extraño pensar el por qué Vegeta acabó con su compañero y guardaespaldas real, si este llevaba de conocerlo toda la vida, lo cuidaba desde que era un niño. Pues simple, Vegeta era un despiadado. Para ese grupo de últimos Saiyajin supervivientes, el combate y el poder lo eran todo. No había cabida para los perdedores. ¿Recuerdan cuando Bardock en su combate contra Gas dijo que un Saiyajin prefería irse al otro mundo que huir de un combate? Pues así es como se manejaban estos Saiyajin despiadados antiguos. Al menos así era en el grupo de Vegeta. Al estar ya inmóvil cuando Goku le rompió la espalda con el Kaioken, Nappa era un peso muerto. Además, una humillación para los de su raza. Por eso Vegeta lo desechó inmediatamente, y quizá por eso esos dos Saiyajin desconocidos que vimos en Dragon Ball Super Broly y que estaban con Vegeta, Nappa y Raditz al momento de enterarse de la destrucción de su planeta, ya no los vimos más en el presente, posiblemente porque cayeron en combate, o prefirieron luchar hasta el último aliento que huir de la batalla, o quizá Vegeta se cargó a uno, o incluso hasta los dos de haber sido derrotados por alguien más. El destino de Raditz ya lo conocemos, y por supuesto, al ser un estúpido que no acató bien sus órdenes, Vegeta se enfureció y se desquitó con él, dándole ese fatal castigo por dejarse derrotar por un gusano de clase baja. Aquí lo curioso es que Vegeta, tras quedar inutilizado completamente, todo destrozado, derrotado, lastimado y sumamente humillado, claro, tuvo que escapar por su vida. Algo impensable. Un golpe muy duro de humildad para el príncipe, que jamás había tenido la necesidad de escapar por su vida antes. Pero al final el temor de perecer allí en la tierra fue más grande y por eso escapó. En fin, la hipotenusa. Es por eso que imagino que Vegeta se quedó traumado de por vida, queriendo acabar y luego superar a Kakaroto, por esa tremenda paliza y humillación que sufrió en la tierra. ¿El Super Saiyajin 4 será canon algún día? Pues bueno, esta duda me la habían dejado bastantes veces en mis videos, y a principios de Dragon Ball Super, chicos, les hubiera respondido con un rotundo no. Pero dadas las circunstancias actuales, con conceptos nunca antes vistos o esperados, como el Gohan Beast y claro, el modo Ikari de Broly, me hacen pensar que durante los próximos arcos y sagas veremos al Super Saiyajin alcanzando niveles completamente nuevos y exagerados, y sus poderes llegarán, claro, hasta niveles nunca antes vistos, por lo cual creo y pienso que entre el Super Saiyajin del planeta Vampa y el primogénito de Goku podría aparecer el concepto descartado de un Super Saiyajin 4. Porque viéndolo bien, el Ikari sí que se parece a lo que en su momento fue la fase 4, con esos ojos amarillos y malignos, la forma del cabello y claro, el estar basado completamente en el poder de los Aru. Por su parte, el Gohan Bestia tiene cabello blanco plateado, ojos rojos malignos, cabello exageradamente largo, un aura púrpura rojiza maligno. ¿No les recuerda algo? Exacto, al Super Saiyajin 5, al Spirit Killer. Vaya, qué curioso que se alabe más a esto y se diga que es bastante God, pero Gohan Bestia no está God, ¿verdad? Porque es de Super. En fin, la hipoteca. Sea como sea, la evolución de Gohan Bestia podría traernos un concepto parecido al Super Saiyajin 10, ese de los fanarts exagerados y hasta el tronco de pelos. Y si no, la evolución de Broly podría traernos el verdadero concepto del Super Saiyajin 4. Espero Toriyama y Toyotaro nos sorprendan a futuro. Ya saben, yo le voy un poquito más a Broly por lo primitivo, primate y todo eso. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué no se llevaron las esferas al futuro de Trunks? Una buena pregunta cuya respuesta es compleja, pero por motivos de tiempo trataré de abordar brevemente y de manera bastante resumida. Si por ejemplo, luego de la derrota de Cell en su futuro, Trunks hubiera regresado al presente de nuestra línea principal y les hubiera pedido prestadas las esferas a Dende y luego viajar al futuro, estas llegarían siendo piedras. ¿Y saben por qué? Porque el Kami de ese entonces ya no existe, pereció junto a Piccolo en la batalla contra número 17 y 18, veintitantos años atrás. Además de que esas esferas fueron creadas por Dende, las que en teoría se estaría llevando al futuro. Y les recuerdo que están en otra línea temporal. Si se llevan a Dende y a las esferas, es posible que pase lo mismo y que se conviertan en piedras, porque el Kamisama de ese tiempo, de esa línea temporal, de esa dimensión, era el viejo Kamisama que se fusionó con Piccolo en el presente. Pero Dende podría llegar a activarlas o crear unas de nuevo y ya. El asunto de que puedan hacer nuevas esferas o no, solo serviría para reconstruir quizá la Tierra, los pueblos y ciudades destruidas por los androides, pero todas aquellas personas que perecieron por culpa de ellos y lleven más de un año muertos, cosa que es bastante probable porque llevaron al menos 2 décadas acabando con personas inocentes, ya no podrían revivir a todos, incluidos a los guerreros Z.
salvo claro que Dende, por ejemplo, llegue a modificar las esferas. Pero aquí un detalle, seres como Freezer sí, pudieron revivir, siendo que ya llevaba muchos años muerto, pero se usaron 2 de los 3 deseos en él, es decir, 2 deseos contaron como uno solo, y solo pueden revivir a una persona por vez con este medio. Revivir a un gran número de personas perecidas a lo largo de los años, incluidos los Guerreros Z, pues no sería posible. Creo que la única opción sería que Trunks reuniera las super esferas del dragón. Ya andas a ver tú si pudiera hacerlo o cómo lo va a hacer. Quizá el Trunks actual, que en teoría conoce ya a Whis y pueda pedirle a Bills y a Whis del futuro que lo ayudaran, podría ser. Pero por ejemplo, Vegeta tristemente ya no podría revivir porque su alma fue lavada de recuerdos y maldad y utilizada para reencarnar en otro cuerpo. Vaya qué triste y turbio se volvió todo esto. En fin, al final la respuesta sería que Trunks respetaría las almas de aquellos que cayeron víctimas de los androides y Cell en sus momentos, porque para ese punto llevaban décadas o varios años fallecidos y ya no formaban, querámoslo o no, parte de ese mundo. Ok chicos, como prácticamente siempre que hacemos explicaciones sobre este anime que tanto nos gusta, yo creo que es necesario empezar a explicar el por qué se empezó a cuestionar el tema de este video. Y es que de lejos, aunque principalmente Raditz es comparado con sus compañeros Saiyajin, la verdad es que el principal personaje con el cual se compara al protagonista de este video irónicamente es su propio hermano menor, Son Goku, o mejor dicho Kakaroto. Si recordamos lo que se nos cuenta en la historia original, oficial y canónica, de Dragon Ball, los Saiyajin eran prácticamente divididos en 3 tipos de categorías, siendo estas desde la clase baja, seguido por la media y hasta la clase alta, siendo delimitadas estas clases no por una situación social o económica como lo pasa en nuestra tierra, sino que más bien al ser una raza guerrera, los Saiyajin delimitaban la procedencia de cada individuo basando únicamente sus argumentos en el poder de pelea que el sujeto llega a tener al nacer. Por parte de Goku, como lo sabemos todos, y yéndonos rápido para no entorpecer el ritmo de este video, él fue un Saiyajin clasificado como de raza baja, al mostrar poco potencial desde su concepción hasta el momento en donde había alcanzado su niñez temprana, por lo que parece muy curioso que este mismo niño con un potencial sumamente mínimo resultara volverse tan poderoso varios años después, destronando la clase alta por completo. De parte de Raditz, aunque podemos pensar que esta misma lógica se aplicaba con él, realmente sabemos que hoy en día este personaje, aunque nació de un padre que parece pertenecer a la clase baja, de hecho poseía un gran potencial desde pequeño, haciéndose acreedor automáticamente al título del Saiyajin de clase media. Además de que gracias a este potencial, otra cosa que vino con el título fue darle el honor de participar en conjunto con el príncipe Vegeta, el cual representa el pináculo de las habilidades de esta raza guerrera. Es por lo cual que la pregunta y cuestionamiento pues resulta obvio. Si desde pequeño este personaje había estado influenciado por la casta y el pináculo de su especie, además de tener todo el potencial del mundo para mejorarse, ¿por qué demonios entonces terminó siendo tan débil comparado con Vegeta y Nappa? ¿Qué no se supone que esta raza guerrera se fortalece cada vez que pelea? Pues bueno chicos, para responder esto, yo creo que es necesario adentrarnos más en lo que es la propia mente de este personaje. Les aseguro que será muy interesante y nos servirá para responder a este enigma. Aunque originalmente se nos presentó como un enemigo transitorio para las verdaderas amenazas que serían Vegeta y Nappa, Raditz ha sido expandido en muchísimos medios, como lo son los videojuegos, guías y menciones posteriores en la franquicia de las esferas del dragón. Si habláramos quizá de hace 10 años donde no existía ni siquiera Dragon Ball Super, probablemente todo lo que tenga que ver con este personaje y esta explicación, pese a lo ya dicho sobre su información expandida, hubiera sido mera especulación por parte de nosotros. Sin embargo, con la salida de la más reciente saga de Dragon Ball Super, es decir, la de Granola y la presunta saga de Broly, sabemos que una de las cosas mejor expandidas es el origen de los Saiyajin. Así pues, yéndonos a lo que nos interesa, pudimos ver que parte de lo ya dicho sobre que este personaje fue reclutado desde muy pequeño, la personalidad de Raditz siempre fue amable, es decir, un Saiyajin de corazón puro, si le quieres decir de alguna forma, ya que este jugaba con otros niños y al mismo tiempo se mostró afectado cuando se enteró de la explosión del planeta Vegeta, pasando a posteriori de eso bastantes años al lado de Vegeta, Nappa y los otros Saiyajin que aparecieron en la película como supervivientes. Este tiempo de convivencia con el auténtico Saiyajin cruel, que era el príncipe Vegeta, marcaron en Raditz un profundo sentimiento de inferioridad, por lo que como pudimos ver se vio obligado a mostrar ante sus compañeros una fachada de guerrero rudo para poder encajar en el grupo.
Así pues, esta simple fachada y comentario psicológico haría que Raditz no incrementara su poder y se quedara estancado en sus niveles de poder durante pues muchísimo tiempo. Quizá argumentando una vez que este creció, justo como lo explicamos en el video correspondiente a Gohan de la saga de Buu, aunque claro, de vez en cuando su poder también se veía afectado, muy esporádicamente cuando recibía en alguna que otra ocasión algo de daño por parte de los alienígenas pues a los que se estaban enfrentando en sus invasiones. Ya si nos vamos a otros medios como los videojuegos, sabemos que el hijo de Bardock realmente era muy vago en sus entrenamientos, siendo también esta la razón por la cual todavía seguía teniendo debilidad en su cola, diferenciándolo claramente inclusive de su hermano, el cual desde muy pequeñito entrenó para perder esta debilidad con el tiempo, siendo este otro argumento que nos funciona para explicar por qué jamás Raditz aumentó su forma ni su nivel de poder de manera drástica. Se podría decir que en cuanto a fuerza, Raditz era un conformista, pensando que pues solo por debajo de Nappa y Vegeta, él era uno de los mejores Saiyajin que existían y que ya estaba bien con ese nivel de poder. Además de este apartado psicológico que irónicamente había plantado un límite para este guerrero, otra cosa que le pasó factura, no solo a este personaje sino a todo el grupo de Saiyajin, fue el tema del origen jerárquico del ejército de Freezer, en donde los poderes estaban bien delimitados entre todos los soldados que había. Además de eso, y de forma objetiva, por lo que sabemos en Dragon Ball Super Broly de parte de Chirai, no siempre era común encontrar soldados que superaran las 1000 unidades. Así que si tomamos en cuenta estos datos, todos estos factores hicieron que tanto Raditz y el resto de su grupo realmente no estuvieran en tanto peligro como aparentaban en un inicio, poniendo un clavo más en la cruz que hacía que este personaje no pudiera fortalecerse tal y como sí lo hizo su hermano menor. Por otro lado, si tomamos en cuenta la evolución natural del Super Saiyajin, realmente por los entornos en los que se movía, fue obvio que jamás tuvo la oportunidad de desarrollar pues muchas células S que digamos, dependiendo así muchísimo de su modo Osaru para poder combatir las batallas en las que lo superaran, alcanzando un nivel de poder en esta transformación aproximado de unas pues 12.000 unidades. Se podría decir entonces que su cola y su modo Osaru lo estaban limitando bastante, haciendo que se estancara. Ya como dato curioso, como ya lo vimos en los videos de teorías estúpidas sobre Dragon Ball, que por cierto te recomiendo que veas por acá arribita, en el apartado que desmentí sobre la teoría de que los humanos eran débiles, hicimos hincapié en un tema pues bastante interesante, el cual era el estancamiento de los Saiyajin. Para no entrar en muchos detalles, ya que ahí está un poco mejor explicado de lo que podría ser en esta ocasión, salvo contadas excepciones como Yamoshi o Broly, todos los Saiyajin tenían un estancamiento muy notorio, en donde personajes como el Rey y el Príncipe eran el pináculo de sus poderes al no incrementar tanto su nivel de poder con el pasar de los años, como si lo hicieron los humanos con los entrenamientos correctos. Así pues, si le sumamos este dato del estancamiento Saiyajin a la explicación de Raditz, todo esto hizo que realmente este personaje no pudiera incrementar tanto sus poderes. Y de hecho, como dato curioso, esto se refuerza más con los incrementos que tuvo Vegeta después de la saga Saiyajin, en donde este personaje, una vez que recibió bastante daño, como no lo había recibido pues nunca en su vida, comenzó a incrementar sus poderes exponencialmente. Y pues bueno chicos, esto sería la explicación. La verdad, de cierta forma, aunque esto se podría explayar un poco más en el video de la historia y evolución de Raditz, espero algún día poder hacer algo como eso, podemos afirmar sin duda alguna que el potencial que este tenía es uno de los más desaprovechados de toda la franquicia, ya que pues este confiaba mucho en sus poderes Saiyajin que ya tenía, se confiaba en el poder Osaru gracias a su cola, nunca realizó entrenamiento y tampoco creo que haya recibido un daño tan considerable que lo llevara al borde del colapso como para poder aprovechar un buen incremento del poder Zenkai. Sin embargo, y finalmente, siempre va a ser interesante saber hasta dónde pudo haber llegado con los medios correctos. En fin, ¿ustedes qué opinan? En este video tenemos que analizar principalmente los motivos de Raditz, y tal y como lo mencioné brevemente en el intro, Raditz había acudido por su hermano única y sencillamente por el hecho que lo necesitaba, no que lo quería. Él menciona que Goku estaba en una especie de misión que se le había encomendado por parte de su raza, ya que al ser muy débil lo habían enviado a ese planeta, donde existían un montón de seres debiluchos. Sin embargo, pues ya sabemos que esto en realidad no era así, al menos en principio. Si bien Goku ya tenía una mentalidad o una programación violenta por ser Saiyajin, sus papás lo enviaron principalmente para salvarlo de la destrucción de Freezer. Claro, no sin desconocer que probablemente Goku acabaría con muchos miembros del planeta de los terrícolas.
Sin embargo, al ser Saiyajin, pues a estos no les dio mucha importancia. Sea como sea, Raditz menciona que los Saiyajin estaban a punto de invadir un planeta. Por ahora, estaban haciendo solo los preparativos para realizar dicha invasión. Sin embargo, algo los detuvo, por lo que Raditz, tras realizar una última misión junto a Vegeta y Nappa, decidiría comentarles a estos la existencia nuevamente de su hermano menor, y tras obtener su permiso, este se separaría de ellos y se dirigiría a la Tierra, mientras Nappa y Vegeta se encargaban de exterminar otro planeta que no les resultara muy difícil. Esto justamente lo vemos cuando Raditz ya fue derrotado por Piccolo. Aquí hay un cambio de escena y vemos a Vegeta y a Nappa frente a una hoguera con un montón de cuerpos alienígenas tirados en el suelo, dando a entender que estos ya finalizaron dicha misión. Pues bueno, por ende, tenemos que descartar este desconocido planeta, ya que no creo que estos se hubieran animado a atacar a ese complicado mundo por sí mismos sin la ayuda de Raditz. Y es que pues es lógico, ¿por qué elegir atacar con 2 miembros únicamente en vez de 3? Pues bueno, volviendo a Raditz, este no tuvo nada de éxito en convencer a Goku, quien se negaría a unírsele. ¿Saben? Siempre me he preguntado cómo es que planeaba llevarse a Goku, ambos no cabían en la nave. Pero bueno, lo más probable es que tras convencerlo, Raditz decidiera llamar a sus compañeros, o quizá pedir una nave de repuesto mediante el uso del rastreador, o algo así. Ahora bien, entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué planeta pudo haber sido? ¿Lo conocemos quizá? ¿Habremos visto algún miembro de su raza? Ahí en varios foros de la comunidad angloparlante se rumoreaba hace mucho tiempo que dicho planeta era uno donde habitaba una de las razas más poderosas que se han visto en el universo de Dragon Ball, y es la raza de los Branch Saiyajin. Ya lo saben, esa especie de color rojiza a la que pertenecía Whis, ya que hemos visto varios miembros de esta raza, y son bastante poderosos. Principalmente tenemos a Whis, seguido por Bonyu, que sí que era bastante fuerte la chica esa, y finalmente Sausa, de las Fuerzas Especiales de Cooler. Pues no es canónico, oficial pero no canónico. Ya vimos que el nivel de esta raza está bastante elevado, sin embargo no es posible que este planeta sea el que iban a atacar, y es por 2 razones principales. Primero, son una raza demasiado fuerte como para ser manejadas por Vegeta, Nappa y Raditz. Quizá Vegeta y Nappa transformados en Ozarus podrían diezmar a los más débiles, sin embargo, hay bastantes que son fuertes. Segundo, esta raza ya fue conquistada o aliada en el pasado, porque pertenecían ya al ejército de Freezer, por lo que no lo veo viable tampoco. A los Namek tenemos que descartarlos por obvias razones, y es que hasta que no conocieron a Piccolo, no se supo de la existencia de las esferas del dragón, por ende el planeta Namek había permanecido teóricamente en secreto. Sí, hasta ahora se conocía la raza, pero era porque ésta habitaba en otros planetas, tal como sería el planeta Cereal, así que no creo que este fuese el caso tampoco. Yo, en lo personal, considero 2 planetas principales. Número 1, el planeta Yadrat, y segundo, el planeta de los Sun. El planeta Yadorat es un planeta conocido ampliamente por sus técnicas y habilidades. Según Vegeta dijo que pues no eran muy fuertes y todo eso, pero aquí hay que hacer una corrección, y es que sí, Vegeta habló de que eran débiles y basuras comparadas quizá a su nivel actual, y es que esto lo dijo luego de ser revivido tras caer ante Freezer, cuando estaba en la Tierra junto a Bulma, Gohan, Piccolo y los demás Namekusei. Para estos momentos, Vegeta superaba el 1.000.000 de unidades, 2 o 2.5 para ser exactos, y obviamente cualquier raza estaría por debajo de esto para este punto. En lo personal, creo que Nappa, Raditz y el Príncipe tenían asignado al planeta Yadorat como uno de sus siguientes objetivos, pero al parecer, y tal y como lo hemos visto ahora en Dragon Ball Super, no hubieran salido vivos de esa misión, y es que realizar una invasión a ese planeta con seres tan habilidosos me resulta una disparatada completamente. Si bien la mayoría de los Yadorats son muy débiles, existirían algunos cuantos miembros de esta raza que serían bastante poderosos, principalmente el rey del planeta que entrenó a Goku y luego más recientemente en el manga a Vegeta, y otros quizá de la raza guerrera, como lo sería ese Super Yadorat que enfrentó a Goku en el juego de Dragon Ball Z Sagas, algo que pues sí, no es canon, vendría entrando ya más en la categoría de oficial, o quizá pudo haber sido este personaje el mismo Rey Yadorat que conocimos, que podía cambiar su forma y multiplicarse y hacer toda clase de trucos y locuras con sus extrañas habilidades. Sin embargo, pudimos ver un miembro de esta raza de otro universo en el Torneo del Poder, el cual era bastante competente en sus habilidades y en sus niveles de poder. La verdad es que puede que pese a ser débiles, los Yadorat comunes estén entre las 5 y 10.000 unidades de poder, y los más fuertes estén entre las 20 y 25.000.
esto claramente provocando un reto para Vegeta. Es bastante posible que tras la caída de Nappa y Raditz y la traición de Vegeta a Namek, se haya asignado a las Fuerzas Especiales Ginyu como los elegidos para encargarse de este planeta tan avanzado para los Saiyajin, y por eso estaba asignada la misión en la nave que utilizó Goku para escapar. Y es que, pensemos bien, la élite del ejército de Freezer no era utilizada para cualquier invasión. Estos, por sus niveles tan altos en combate, más que seguramente eran reservados únicamente para los planetas con habitantes más poderosos. Por ende, aquí entra la lógica de que los Yadoratianos eran demasiado poderosos como para enviar a los Saiyajin o cualquier otro escuadrón del ejército de Freezer. Ya por último, chicos, tenemos a los Unseijin, aquellos extraños sujetos que habitaban este planeta de donde provenía Pui Pui, quienes sabemos que deben de estar en un nivel bastante avanzado como para representar un nivel de dificultad lo suficientemente alto para los Saiyajin. Al igual que estos también vivían en un planeta con una gravedad más o menos idéntica a la del planeta Vegeta, la cual vendría siendo 10 veces más fuerte que el planeta Tierra. Después de todo, Pui Pui debió haber estado más o menos entre las 15 y 25.000 unidades de poder. Yo elegí darle un poder de 20 a 25 por su marca Majin, que liberaba su poder oculto gracias a Babidi. Sin embargo, esto no tiene por qué aplicar necesariamente para los otros miembros de esta raza. Babidi no usó únicamente a este sujeto como subordinado, también pudimos ver a otros posibles Unseijin en su ejército, los cuales vimos en el manga. Esto significa que Pui Pui era el más prodigioso y poderoso de su raza. Por ende, creo que los demás Sujin variaban en cuanto a niveles de poder. Los más débiles quizá estaban entre las 600 y 1500 unidades, los más fuertes entre 3000 y 600 unidades, y quizá una élite comprendida entre las 10.000 y 15.000 unidades de poder. Con esto podemos descartar a Nappa y a Raditz completamente, pero al usar los Ozarus, estos tenían más posibilidades, tal como era habitual en los Saiyajin al atacar otros planetas. Y aquí ya no importa el hecho de si el planeta Sun tenía luna o no, ya que recordemos que Vegeta tenía la capacidad de generar una luna artificial para poder transformarse. Al final de cuentas, chicos, ya no tenemos más posibles planetas para que los Saiyajin pudieran invadir. El planeta oscuro de Yakon lo veo inviable, principalmente porque Yakon podría acabar con todos ellos fácilmente, incluso con Freezer en su primera forma, además de darnos a entender en el manga que era un planeta deshabitado, desconocido y al menos deshabitado por vida inteligente, donde Yakon podía cazar a sus anchas. El planeta de Dabura se encuentra en el reino o dimensión de los demonios, así como tampoco lo veo viable, además de ser una muerte segura para ellos. Y fuera de eso existen muy pocos planetas que hemos conocido hasta entonces, por lo que la posibilidad más grande es que el planeta Sun era ese que planeaban atacar los Saiyajin, o quizá el planeta Yadorat. Ambas opciones son bastante válidas, y si no, también existe la tercera posibilidad, la que es más aburrida y no me gusta tanto, de que fuese un planeta que no conocemos hasta ahora, pero que actualmente carece ya de importancia. Dicho sea de paso, luego de los acontecimientos de la saga de Namek y tras la caída de Freezer, las Fuerzas Especiales Ginyu y los demás miembros de su ejército, o al menos los más fuertes, estos planetas que he mencionado como posibles candidatos se salvaron de la aniquilación y la invasión del ejército de Freezer. Aunque bueno, luego llegaría Moro a destruirlo todo. Primero que nada, la razón fuera de la historia. Al ser el primer enemigo de Dragon Ball Z, y si cada nuevo enemigo resulta ser siempre más poderoso que el anterior, entonces por mera lógica Raditz estuvo nerfeado y condicionado por la trama. Así como Vegeta fue más débil en su momento que Freezer, y a su vez Freezer más débil que Cell y Cell mucho más débil que Buu, lamentablemente Raditz tenía que ser forzosamente pues más débil que Nappa, quien a su vez pues era más débil que Vegeta. Esto en cuanto a trama e historia. Ahora bien, la explicación in-universe, como suelo nombrarla, es la siguiente. Raditz sí es hijo de Gine. De lo contrario, no nos lo hubieran presentado brevemente en el flashback donde este se encuentra jugando con unos niños Saiyajin fuera de su casa, es decir, la casa de Bardock y Gine. No creo que siendo hijo de otra mujer Saiyajin, Gine le haya permitido quedarse ahí con ellos. Además de que Gine le responde alegremente a Bardock cuando este le pregunta por él. Ella le menciona que salió en una misión junto al príncipe Vegeta, y se le puede apreciar algo orgullosa del pequeño. Por lo que no, fans de las teorías perturbadoras y salseo. En el canon, Raditz sí es hermano 100% sanguíneo de Goku. Quizá en el viejo canon de Toei pudo ser que Raditz sí fuese su medio hermano, porque pues así eran los Saiyajin de la época, pero no los que ahora ha concebido Toriyama.
Sea como sea, la respuesta de su falta de potencial pudo ser meramente, pues, genética, al azar. Pero saben, esto lo dejaré para el final, así que no lo olviden, manténganlo en mente, el potencial genético. Lo dejaré por unos momentos, puesto que primero quiero mencionar otro factor que sí, efectivamente, también contribuyó a que Raditz no pudiera aumentar sus poderes. Y estos fueron, sí, sus compañeros, Nappa y el príncipe Vegeta. Estos guerreros eran sumamente fuertes, por lo que a lo largo de su vida, siendo un joven, Raditz nunca pasó un peligro inminente. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues si se la pasaba de misión en misión junto al dúo de élite, Raditz nunca pasó un peligro real. Es decir, no tuvo que someterse jamás a ninguno de los dos factores que aumentan el poder de los Saiyajin. Siendo el primero, claro, el potencial de enfrentarse a un enemigo más fuerte. De lo contrario, un Raditz joven, por ejemplo, en ese entonces con, digamos, 950 unidades de poder, al enfrentarse a un enemigo alienígena con 1100, por ejemplo, forzosamente, si quería sobrevivir, cosa que sí hizo hasta llegar a la Tierra, pues debió enfurecerse y elevar su poder hasta superar al enemigo. Pero esto probablemente jamás le pasó. Esto porque teniendo a Nappa y a Vegeta, que pues para ese punto debió estar cerca de sus 18.000 unidades, y si no lo estaba pues no le faltaba mucho, pues con esto ya no había raza alienígena capaz de superarlos. Simplemente teniendo a Vegeta y a Nappa junto a él, por más maltrato que estos le hicieran, pues aseguraba siempre su supervivencia. Vaya, Raditz la tuvo muy fácil porque sabía que aún encontrándose enemigos de, por ejemplo, 8, 9 o hasta 10.000 unidades, simplemente podían resolverlo transformándose todos en Osaru a voluntad con la luna artificial de Vegeta. Es entonces que tanto la primera habilidad como la segunda, que sería yo, es decir, el Zenkai, jamás aplicaría en ellos, al menos no de manera abrupta, porque ninguno de estos tres guerreros fue lastimado gravemente jamás, a punto de perecer. Así que al tener relativamente siempre batallas muy fáciles, Raditz no pudo aumentar tanto sus niveles de poder con el Zenkai, como sí lo haría por ejemplo su padre, quien no solo vivió más, sino que se dejaba la vida literalmente en cada combate, y terminaba sumamente destrozado y lastimado para luego curarse en las cápsulas de recuperación. Es entonces, chicos, que esta podría ser la gran explicación de su falta de poder y que lo llevaría, o más bien no lo llevaría a transformarse nunca en Super Saiyajin. Además de una última explicación que creo que completa bastante pues este tema: la falta de poder. Recordemos que para transformarse en Super Saiyajin, originalmente Goku tuvo que llegar a una cantidad absurda de poder, 3 millones de unidades para ser exactos. Esta es una cifra que todos nos sabemos de memoria. Y si Vegeta no podía claramente con sus 18.000, claramente Raditz aún menos con sus 1.200. Además, puede que no parezca para estas alturas, pero no hay que olvidar que para convertirse en un Super Saiyajin, sí hay que ser un elegido. En teoría se deben hacer con ese potencial y las células S, porque, chicos, si se ponen en perspectiva, solo 3 Saiyajins de una raza entera de decenas de miles o millones a lo largo de cientos de años, solo 3 fueron capaces de desarrollar esa transformación en 1000 años: Goku, Vegeta y Broly. Fuera de eso, por más que muchos fans digan que se la pasaban regalando transformaciones luego en la historia, no hay que olvidar que tanto Gohan como Goten y Trunks no son más que hijos de estos Super Saiyajin puros originales, que fueron, por así decirlo, los elegidos de su generación. Vegeta siendo el príncipe más poderoso de su raza, siendo pues coherente que la haya poseído. Broly siendo un monstruo mutante de enormes poderes, o el verdadero legendario Super Saiyajin si lo quieren ver así. Y Goku siendo la única excepción a toda regla, aquel Saiyajin débil y de la clase más baja, infravalorado, que desarrolló un poder absoluto que envidiarían los de la élite, siendo la representación más clara de que no hay que juzgar nunca un libro por su portada. Es entonces, chicos, que haciendo este análisis me lleva a creer que no cualquier Saiyajin tenía el potencial de ser un Super Saiyajin, por más que entrenara. Solo unos pocos son y fueron capaces de desarrollar esta transformación, y lamentablemente a Raditz le pasó lo que a muchos Saiyajin a lo largo de su historia. Y esta es estancarse aún entrenando y combatiendo, porque no todos los Saiyajin eran iguales, y no todos tenían la capacidad de aumentar así sus poderes. La respuesta final sería entonces que Raditz, chicos, no nació para ser un Super Saiyajin. Sus genes desgraciadamente no lo beneficiaron y durante su corto periodo de vida nunca tuvo los combates ni los entrenamientos adecuados para fortalecerse de manera adecuada, y tampoco vivió de manera pacífica para desarrollar las células S necesarias para ser un Super Saiyajin. Vaya, que al final en él no aplicaba la regla de tener un corazón puro y calmado.
chicos, ¿qué opinan del video de hoy? ¿Ustedes creen que Raditz, pese a todo, sí pudo haberse llegado a transformar en Super Saiyajin si se le daba la oportunidad? ¿Qué hubiera pasado si este se volvía bueno y luego entrenaba con Goku? O por el contrario, imagínense que Vegeta hubiese sido un poco diferente y no tan orgulloso y hubiera entrenado con su compañero. Después de todo tenían la misma edad. No me la creo que Raditz lo hubiera igualado, pero al menos sí hubiera podido superar a Nappa. Turles, la versión malvada de Goku, ha sido siempre un misterio en el mundo de las películas. Más allá de su origen y su gran comparación con nuestro protagonista, Turles ha sido un personaje muy memorable, en especial ahora por sus últimas apariciones en Dragon Ball Heroes. Pues bueno, el día de hoy vamos a mencionar el porqué de su parecido con Son Goku o algo parecido. Este fan manga viene de la mano de nuestro querido Toyotaro, aunque en esos tiempos cuando él creó este pequeño manga era mejor conocido como Toybo. Aquí analizaremos algunas curiosidades y profundizaremos un poco más acerca de este Saiyajin. Sin nada más que añadir, comencemos. En el planeta Vegeta, un año antes de su destrucción, Bardock y su escuadrón habían llegado después de una misión bastante exitosa. En esos momentos llegaría un pequeño Raditz. Bardock saludaría a su hijo y el guerrero se daría cuenta de que su pequeño viene acompañado de un amigo. Raditz presenta a su amigo como Turles. A Bardock se le hace algo conocido ese nombre. El pequeño Raditz menciona que Turles nunca había conocido a su padre, pero que el pequeño tenía curiosidad de conocer al suyo. Y justo en esos momentos, el pequeño Raditz se percata de que Turles se parece bastante a su padre. Aunque bueno, esto era debido a que no hay muchas caras de Saiyajin que se puedan diferenciar. En este instante llegaría la madre del pequeño Turles, y Bardock quedaría impactado, pues al parecer conocía justamente a aquella mujer guerrera. El imprudente de Raditz presentaría a ambos padres, y la madre de Turles saludaría al Saiyajin llamándole Bardock, sin que éste le haya dicho antes su nombre, al parecer lo conocía. El pequeño Turles le mencionaría a su madre de que Bardock recién había llegado al planeta, y que estaba algo agotado y que pronto regresaría a su hogar. A Raditz no se le ocurre mejor idea que invitar a este par a su casa. A la mujer Saiyajin le encantó la idea y dijo que sería muy agradable conocer a la madre del nuevo amigo de su pequeño. Ambos padres cruzarían miradas y esto pondría bastante nervioso a Bardock. El guerrero le dice a su hijo que quizá esa oportunidad se dará en cualquier otro día, pero no ahora. Raditz entonces le preguntaría el porqué de esa acción, y a Bardock no se le ocurriría mejor excusa que llevar a pasear y a jugar un rato a su hijo para que ambas mujeres no se conocieran y así no se armara un lío. Algo que justamente se menciona al final es que el padre de Turles figuraba como desconocido. Pero bueno, hasta aquí termina esta pequeña parte. Ahora analicemos un poco esta situación. El mismo título lo menciona, muchachos. El poderoso Bardock engañó a su esposa del viejo canon, y el pequeño resultado de esto fue curiosamente Turles. Ahora bien, vayamos a la segunda parte de esta historia donde Raditz pasa a ser ahora el protagonista del fan manga. El guerrero, de clase baja, está participando en una especie de torneo entre pequeños niños Saiyajin. Raditz estaría acompañado de un pequeño Turles dándole apoyo desde lejos. El hijo de Bardock haría trampa junto a Turles para así poder ganar su batalla. El pequeño grupo de Saiyajin se proclamarían victoriosos de esta batalla. Y luego, el grupo festejando estaría bastante feliz, ya que pronto los enviarían a su primera misión. Y en el camino, Raditz y los demás se encontrarían con un pequeño Kakaroto. Turles se da cuenta de que el pequeño Goku y él se parecen demasiado. Y a Raditz le informan que su pequeño hermano será enviado pronto al planeta Tierra. Esto llamaría bastante la atención de Turles, quien le indica inmediatamente a Raditz que lo visite de vez en cuando. En ese momento aparecería Bardock, quien se da cuenta de que su hijo ha crecido bastante. Entre la conversación, Bardock le entregaría un recado a Raditz, diciéndole que la próxima vez ellos conquistarían un planeta juntos. Lo que Raditz no sabía es que esa sería la última vez que vería lamentablemente a su padre. Con el pasar del tiempo, los Saiyajin iban ganando más terreno en el ejército de Freezer, hasta el punto en que todos tomarían sus propias decisiones. Y en ese lapso, el malvado del Gran Freezer decidiría ponerle fin de una vez por todas a la raza de los Saiyajin, destruyendo de un solo golpe su planeta. Mientras tanto, en un planeta lejano un niño Saiyajin se estaba encargando de completar su misión, y en ese instante los soldados de Freezer aparecerían tras de él. El niño se alegraría pensando que por fin sería parte del ejército del tirano, pero en ese instante recibiría un ataque por lo más bajo, siendo aniquilado por estos soldados. Ojito, ya que en esta parte, desde mi punto de vista, el niño pudo haberles dado pelea a estos soldados, pero al conquistar el planeta, este se encontraba bastante agotado para seguir luchando, y los malvados, aprovechando esta oportunidad, decidieron acabar con él. Ahora bien, continuemos.
En otro planeta, las bajas de los Saiyajin continuaban dándonos un desenlace muy triste a esta raza al ser todos traicionados. Por su parte, el equipo de Raditz fue enviado al planeta Dizet, un planeta que incluso las fuerzas especiales Ginyu no habían podido conquistar aún. Ojito aquí de nuevo, chicos, que estas fuerzas especiales eran un grupo anterior y no contaban con su líder Ginyu. Luego, frente a nosotros, podemos ver que un miembro del escuadrón de Raditz fue derrotado. Un joven Saiyajin había caído. Raditz y Turles eran los únicos en pie y se darían cuenta de que sus enemigos eran demasiado invencibles. Y por más que atacaban a estos monstruos, no le hacían efecto, ninguna ráfaga de energía daba resultado. Ambos Saiyajin irían de la batalla inmediatamente, pero al correr, Turles caería y para su desgracia, uno de los enemigos lo aplastaría con sus enormes pies. Raditz presenciaría este cruel acontecimiento, viendo a sus camaradas ser acabados. Pero en ese momento Raditz recibiría un poderoso ataque que lo acabaría por completo. Y a lo lejos, se nos revelaría que uno de estos malditos canallas se trataba de Qui, quien estaba viendo cómo los niños Saiyajin estaban siendo acabados, tal cual él estaba pensando. Justo en ese momento, Bardock se dirigiría al planeta Vegeta y se enteraría de la derrota de su hijo por los comunicadores de la nave. Todo esto ocurriendo, al parecer, después de que su escuadrón fuese exterminado por Dodoria. Y después de eso, Bardock fue solo a enfrentarse a Freezer, pero claro, este no pudo hacer nada contra el inmenso poder del emperador. Al final, Bardock desapareció junto al planeta Vegeta, confiando todo su destino a su hijo Kakaroto. Casi al final, la escena regresaría al planeta Dizet, y Raditz aún seguía con vida. Este estaba intentando escapar, pero sería lamentablemente acorralado. Pero en ese momento el monstruo caería frente a los pies del mismo. Raditz sería salvado por nada más y nada menos que un joven Vegeta, quien estaría acompañado del poderoso Nappa. Este último reconocería fácilmente al hijo de Bardock, y el casi pelón le pregunta a Raditz cuál es la razón de estar en ese lugar. Este le responde que estaba ahí por una misión a órdenes de Freezer. Y Nappa se sorprendería, pues ese planeta era sumamente difícil de conquistar para un clase baja como él. Vegeta se decepcionaría, pues él había escuchado que este planeta no era para nada fácil de conquistar, y que ni las fuerzas especiales pudieron conquistarlo. Esto decepcionaría bastante al pequeño príncipe. Nappa le recordaría a su señor que si Freezer se enteraba que estaban allí, todos estarían en problemas, por lo que el príncipe estaría de acuerdo con dejar aquel lugar. El medio pelón le preguntaría a Raditz si gustaba ir con ellos, y Raditz respondería que tenía que volver a casa. Vegeta se reiría de él, diciéndole que a dónde piensa volver, y Nappa le informaría al pequeño Saiyajin que el planeta Vegeta había explotado por el impacto de un gran meteorito. Raditz se impresionaría bastante con esto, y luego Vegeta y Nappa seguirían riéndose de él como unos locos. Y así se abriría la aventura más importante de Raditz junto a sus nuevos compañeros supervivientes. Por otro lado, podemos volver a ver a Turles en este manga, quien ha sido aplastado totalmente. En esos momentos, una pequeña fruta caería en sus manos, para luego sostenerla con firmeza, poniendo así fin a este increíble fan manga. Sin lugar a dudas, el pasado de los Saiyajin es uno de los periodos más enigmáticos y poco explorados de la franquicia. Ya hemos visto que los fans adoran ver estas historias de flashback, véase la OVA clásica de los 90s de Bardock, el padre de Goku, una joyita audiovisual que no tiene comparación alguna. Más recientemente lo volvimos a vivir con la película de Dragon Ball Super Broly y su tremendo recibimiento por no solo canonizar al Saiyajin legendario, sino por dejarnos ver más del lore del pasado de los Saiyajin, así como el punto de vista canónico y uno bastante diferente al que habíamos visto hace más de 2 décadas. Y de hecho, cuando pudimos conocer la historia de Bardock en la batalla contra Gas hace más de 40 años en el manga, internet estalló por ver nuevamente a este guerrero de vuelta. Así que bueno chicos, hablar del pasado de los Saiyajin es éxito garantizado, pero no por eso debemos confiarnos, ni tampoco Akira, ya que una mala historia traída de este poco explorado episodio del universo de Dragon Ball podría ser contraproducente. Y saben, ya muchas veces he hablado de lo interesante que sería darle aún más escritura al personaje de Vegeta, que ya de por sí es excelente e insuperable. Ya en varias ocasiones, reitero, he hablado de lo genial que hubiera sido ver y conocer más del pasado de este Saiyajin como guerrero de élite espacial en el ejército de Freezer. Vaya que hasta subí un video al respecto hablando de que deberían de traer un DLC en Kakarot o un juego individual contando las aventuras del pequeño niño Vegeta.
Por suerte, tuvimos una pequeña probadita de esto en el DLC de Bardock, donde, al menos por una hora de gameplay, pudimos conocer cómo era el modus operandi del príncipe heredero al trono. Y tomando el punto de vista canónico y volviendo a los sucesos de Super Broly, pudimos enterarnos de que Vegeta, como ya era lógico, se salvó de la aniquilación junto a Nappa, su guardaespaldas personal, y Raditz. Pues sí, esto ya lo sabíamos de antemano porque pues estos aparecen en el material original como enemigos en la saga de los Saiyajin. Estos obviamente tenían que sobrevivir. Pero recordemos que canónicamente hubieron más supervivientes Saiyajin, como lo serían estos dos Saiyajin que vemos aquí del Escuadrón Real del Príncipe. Pero, ¿quiénes son estos? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué pasó con ellos? Pues bueno, hasta el día de hoy no hay nada de información, al menos no de manera canónica, y tampoco hicieron un cameo o referencia de ellos en el manga con el flashback de la invasión y conquista del planeta Cereal. Solamente sabemos que el escuadrón de Vegeta fue conformado por estos últimos 5 supervivientes, liderados claramente por el prepotente enano de cabello puntiagudo. Pues el paradero de estos es incierto, pero lo más probable es que hayan perecido en algún punto entre el año 737, que fue el año de la destrucción del planeta Vegeta, y el 761, que fue cuando Raditz llegó a la Tierra y se confirmó la existencia de solo 2 Saiyajins más, es decir, Vegeta y Nappa. Pues bueno, lo más probable es que estos 2 Saiyajin sin nombre, o sea, sí tenían un nombre pero pues no lo conocemos, hayan caído en batalla en algún punto entre el 740 y 750, es decir, más cercano a la destrucción del planeta Vegeta que al momento que Raditz llegó a la Tierra, ya que si hubiesen muerto de manera reciente, posiblemente cualquiera de los 3 Saiyajin que conocemos los hubieran mencionado. Por ejemplo, Nappa le preguntó a Vegeta que si revivirían a Raditz, cosa que fue ridiculizada y negada por el príncipe, claro. Bueno, de haber pasado a mejor vida de manera reciente, Nappa los hubiera mencionado también, o hubiera dicho algo similar a usaremos las esferas para revivir a todos nuestros compañeros caídos, pero pues no ocurrió. Así que estos 2 Saiyajin misteriosos debieron caer en combate en una época lejana, ya sea que fueran demasiado débiles como para sobrevivir a uno de los ataques de invasión y fuesen eliminados por alguna raza nativa de alguno de esos incontables y desconocidos planetas caídos. O quizá, como fue visto por Vegeta, quizá alguno de ellos cayó herido gravemente en combate, volviéndose una carga, y sea que Vegeta o Nappa los hayan eliminado. También existe la posibilidad de que hayan sido traicionados y aniquilados por algún soldado de Freezer, cuando estos 2 se separaron del escuadrón del príncipe. Me gustaría pensar que pudo haber sido Zarbon o Dodoria, por órdenes del emperador espacial. O quién sabe, incluso por el mismo Qui, para hacer enfadar a Vegeta o mermar las fuerzas restantes de los molestos Saiyajin. Cosa que obviamente ni siquiera inmutaría a Vegeta de enterarse, ya lo conocemos. Pues bien, por desconocer el orden en que fueron eliminados, o incluso pudiendo haber caído los 2 al mismo tiempo, solo podemos argumentar que estos 2 están definitivamente muertos, ya que Vegeta jamás los volvió a mencionar. Cosa que hubiera hecho cuando necesitaban un Saiyajin más para el ritual del Super Saiyajin Fase Dios, ya en la época de inicios de Super. Luego de esto, el siguiente en caer en combate sería el primogénito del legendario Bardock, el infame Raditz, quien como sabemos no nació como un prodigio pese a ser lo suficientemente fuerte como para formar parte del escuadrón de élite del príncipe canalla. Cayó en combate en el año 762, tras enfrentar a su hermano menor, Kakaroto, y el Namekusei errante que habitaba en el planeta Tierra, luego de que pues el antes mencionado se sacrificara junto con él para diezmarlo. Cabe resaltar que en sus últimos momentos, el iluso de Raditz transmitió la información de las esferas del dragón dada por el Namekiano, y murió con la creencia de que sus compañeros de armas lo revivirían. Nappa, el guardaespaldas del príncipe, caería al año siguiente, en el 763, producto de haber enfrentado imprudentemente a Kakaroto, quien usó una técnica inesperada que multiplicaba su poder,
para luego caer con la espalda completamente rota al suelo y ser visto por su líder y señor como una carga y una basura completamente, siendo eliminado por su propio príncipe y líder, dejando como último superviviente del escuadrón al malvado príncipe Vegeta. Meses más tarde, en diciembre de ese mismo año, el príncipe se rebelaría contra el emperador espacial, habiendo acabado con gran parte de su ejército y sus mejores guerreros de élite, tales como los guardaespaldas de Freezer, los ya conocidos soldados Arbón y el soldado Dodoria. Su rival Qui también sería eliminado por este, y todas y cada una de las fuerzas especiales Ginyu. Lamentablemente, el príncipe sería torturado el 24 de diciembre de ese año por el temible tirano espacial, para luego ser ejecutado por su rayo mortífero, dejándole el legado de los Saiyajin a su rival llamado Kakaroto. Por favor, mátalo con tus manos de Saiyajin. Y así sería como cayeron todos los miembros del escuadrón de élite del príncipe Vegeta, y aunque el Saiyajin volvería a la vida, no lo haría más como un soldado de Freezer, sino como un orgulloso guerrero Saiyajin y guerrero Z. Senkai Z.